Continuamos con la cobertura del Grand Prix de Berlín 2022, el cual es una de las etapas del circuito que brinda los últimos 2 cupos para el Torneo de Candidatos 2022. Y te traigo unas cuantas partidas espectaculares en este resumen, así es que ponte cómodo y prepárate para disfrutar. Pero antes de aquello, recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti y también invitarte a suscribirte a mi otro canal en YouTube. Te dejo el enlace de aquel aquí abajo en el comentario fijado. Bien, estamos en el grupo A y en la otra partida de este grupo Esipenko con blancas ha derrotado a Bakrot. Y acá tenemos un duelo de titanes. Con blancas el gran maestro ruso Alexander Grichuk, conocido cariñosamente como Sasha Grichuk, ya que, bueno, sabrás que el diminutivo de Alexander en ruso es Sasha. Y bueno, con negras tenemos a otro grande, Hikaru Nakamura, conocido cariñosamente como Naka. Inicia la partida Grichuk con D4, responde Nakamura con D5, caballo F3, caballo F6, C4 por transposición, llegamos a un gambito de dama, D por C4 e Hikaru opta por jugar el gambito de dama aceptado. Sigue la partida con E3, E6, alfil por C4, C5 golpeando el centro, enroque A6, que podría estar preparando un B5. Las blancas hacen caso omiso de esto, juegan torre 1 en algún momento para poder jugar un E4 en buenas condiciones, caballo C6, caballo C3, alfil E7, D por C5, dama por D1, torre por D1, alfil por C5, alfil D2, alfil D7, torre a C1, enroque, alfil E2. Ahora la torre de C1 mira vía rayos X al alfil de C5, así es que alfil A7, jugada profiláctica de Naka, sigue Sasha Grichuk con caballo G5, y esto tiene la idea de simplificar un poco la posición y abrir el juego tanto para sus alfiles así como para sus torres. Las negras juegan caballo E7. Esta jugada va con la idea de habilitar la casilla de C6 para su alfil, de donde será más activo. Sigue esto con caballo C4, caballo por E4, caballo por E4, alfil C6, caballo D6, torre F de 8. Y acá, a pesar de tener un mal presentimiento respecto de capturar en B7, Grichuk igualmente toma su caballo y juega caballo por B7. Y en efecto, sus sospechas eran ciertas. ¿Cómo sé lo que pensaba Grichuk? Muy simple, él mismo lo dijo en la entrevista posterior a la partida. La idea, lógicamente, es ganar un peón y llevar pronto su torre a la séptima fila con torre C7 para recuperar la pieza. Pero allí comenzarán los sufrimientos del ruso. En lugar de aquello, más seguro parecía jugar alfil A5 y luego de torre D7 algo como rey F1, acercando el rey al centro y nada en la posición blanca estaría colgando. Pero la partida, a pesar de sus malos augurios, ¿verdad? Mal sentimiento respecto a lo que podía arrojar la posición, Grichuk juega igualmente caballo por B7. Sigue esto con alfil por B7, torre C7, alfil C6. Esto Grichuk lo pasó por alto completamente y acá es donde pensó que su torre realmente comienza a correr peligro. Lo que él esperaba que Naka respondiera era la jugada alfil E4 y luego de torre por E7, alfil C2, torre C1, torre por D2 y alfil F3, las blancas estarían tocando en A7 y A8 y por tanto recuperaría material. Pero bueno, para que veas que incluso los grandes maestros de élite pueden omitir secuencias. Así es que alfil C6, esto se lo comió completito Grichuk, sigue la partida con torre por E7, alfil B6. Ahora las blancas se sienten inseguras respecto a la vida, a la integridad de su torre allí en E7. Sigue esto con rey F1, A5. Esta jugada es finísima. Impide un alfil B4 de las blancas y por tanto amenaza rey F8 yendo por la torre blanca en E7. La partida continúa con torre C1, alfil E4, torre C4. Nota cómo a Grichuk le queda menos de un minuto en su reloj y aún así logra encontrar jugadas precisas que impiden que su posición colapse. Enorme lo del gran maestro ruso.
Sigue esto con rey F8, torre por E4, rey por E7. Las negras ganan una calidad. Alfil C3, G5, G4. Y aunque las negras tienen calidad de ventaja, las blancas cuentan con una posición difícil de quebrar. Esta es muy sólida. La pareja de alfiles le asegura veneno al conductor de blancas. Sigue la partida con torre A8, torre A4, torre D5, rey G2, H6, H3, torre DC5, rey F3. Naka no ve cómo entrar en la posición blanca, así es que juega torre por C3, devolviendo la calidad. Grichuk B por C3, torre por C3, rey E4 y es acá, en un final tan técnico como este, que ambos maestros acuerdan las tablas. Tremenda partida nos han brindado estos dos, muy complicada y con algunas ideas venenosas. En entrevista, Naka se mostró conforme con haber culminado esta primera etapa de la fase de grupos con 2 tablas con negras y un triunfo con blancas, y fue muy honesto con que el objetivo de él, Esipenko y Grichuk, es derribar al único gran maestro que no tiene 2700 en este grupo, Etienne Bacrot, el francés. Así es que todos apuestan a poder ganarle a él en esta segunda rueda, ¿verdad?, de la primera fase. ¿Por qué digo segunda rueda? Porque fíjate que tienen que jugar ahora todos contra todos, igual que ahora, pero con los colores invertidos, lógicamente. Vamos con lo sucedido en el grupo B, donde en el otro duelo ha habido tablas entre el ruso Fedoseyev y el polaco Wojtaszek, y acá tenemos con blancas al gran maestro ruso Grigori Oparin y con negras al gran maestro húngaro Richard Rapport, el favorito de los niños de este canal. Inicia esto con E4, C5 defensa siciliana, caballo F3, D6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3, caballo C6. Rapport plantea una siciliana clásica. Oparin responde con alfil G5, el ataque Richard Rauser, que tiene como idea jugar alfil por F6, dañando la estructura de peones de las negras y también despejar rápidamente el flanco de dama para jugar dama de 2 y enroque largo. Por ende, Rapport responde E6, el ruso dama de 2, dama B6, caballo B3, A6, alfil E2, alfil E7, G4. Bueno, las blancas se lanzan al cuello desde ya, dama C7, a fin de poder jugar B5, en una expansión tan común para las negras en casi toda siciliana. Sigue esto con enroque, B5, A3, torre B8, torre HE1. Aquí, un alfil por F6 hubiera sido interesante ya que obligaría casi a las negras a jugar G por F6 a fin de mantener el cuidado del peón de D6. Y entonces se podría seguir con F4, ¿por qué no? Un F5 posteriormente, en algún momento, y así intentar exponer al rey negro. Sin embargo, en la partida se ha jugado torre HE1, sigue esto con enroque, F4, B4, A por B4. Esto brinda inmediata iniciativa a las negras. Mejor era alfil por F6. Y si alfil por F6, dama por D6. Y recuerda que luego del cambio de damas en D6, sería posible capturar al caballo de C6 si es que las negras capturan al caballo de C3 con el peón, lógicamente. Así que seguiría aquí G por F6 y solo ahora jugar A por B4, porque tras torre por B4, entonces torre G1, aprovechando que la posición del rey negro se ha abierto. Pero con este A por B4 se le da vida inmediata a la torre, la cual por supuesto captura, torre por B4, sigue la partida con alfil por F6, alfil por F6, G5, alfil D4. Esto no es mejor que alfil E7, donde el alfil estaría más seguro. Pero bueno, Rapport ha jugado alfil D4, la partida prosigue con rey B1, dama B6. Esto no puede ser mejor que la simple alfil D7, que abre el paso inmediato a la otra torre al ataque por el flanco de dama. Pero bueno, en la partida se ha jugado dama B6, sigue el juego con caballo A2, alfil E3, dama por D6, torre por E4, torre F1, G6, alfil F3, alfil por F4, dama D3. Esto es un error que es fácil de cometer, aunque no sé si tanto a estos niveles de élite. La dama debió retirarse a otro sitio. El problema con esta jugada es que luego de torre E3, dama C4 y torre por F3, todo lo cual se ha jugado la partida, sigue torre por F3 y alfil por G5. Y claro, las negras tienen calidad de menos, pero 2 peones de ventaja, pareja de alfiles,
y mayoría de peones en el ala de rey, el cual está casi desierto, y donde las negras podrían progresar para coronar algunos de sus peones. Muy fino lo de Rapport. Sigue esto con torre FF1, caballo E7, dama B4. No entiendo por qué ofrece el cambio de damas el conductor de blancas, toda vez que las simplificaciones solo favorecen al bando que lleva la ventaja, que en este caso es el bando de las negras. Ni corto ni perezoso, Rapport acepta, dama por B4, caballo por B4, caballo F5, torre FE1, alfil F4, caballo C5. Ya no hay muchas jugadas que sugerir a las blancas, ¿verdad? Van por el peón de A6, pero fíjate lo que juega Rapport. Alfil por H2 y ha depilado por completo el flanco de rey del rival y por tanto todos los peones negros comienzan a correr. Sigue esto con caballo B por A6, G5 y tenemos que ambos cuentan con pistas despejadas en flancos opuestos para coronar sus peones. Sigue el juego con B4, G4. Un poco lento esto, toda vez que se pudo haber jugado alfil F4 para un rápido H5, por ejemplo. Pero bueno, G4 lo he jugado, B5, H5, torre H1, G3, torre D2, H4, B6, rey G7, B7. Las blancas poco a poco han ido emparejando la lucha a partir de las minúsculas imprecisiones que ha ido cometiendo sucesivamente Rapport. Sigue esto con alfil por B7, caballo por B7, H3. Jugada normal, más no la más fina. Sigue aquí torre D por H2, jugada necesaria. G por H2, caballo B C5. Con apuro de tiempo las imprecisiones son normales. Caballo G3. Un enfoque erróneo es este. El caballo debía ir a E3. Es decir, jugar caballo E3 y luego de torre por H2, entonces torre H8, caballo E4, caballo G4, torre H1 y F5. Y la presión sobre la torre blanca sería fuertísima, lo que daría una ventaja significativa a las negras. Sin embargo, con lo jugado de la partida, Oparín podrá salvar el juego. La partida se ha jugado caballo G3. Sigue esto con torre por H2, torre H8, caballo D3, caballo F1, torre H1, H2, torre por F1, H1 coronando dama, torre por H1, torre por H1 jaque. Y en este final, los caballos de las blancas podrán frenar a los peones de las negras. Sigue la partida con rey B2, rey F6, C4, E5, caballo a B4, E4, caballo D5 jaque, rey E6, caballo 3, F4, rey E5, caballo E2, torre H2, caballo F4, torre F2, C5, torre F3, rey A2, F5, rey B2, torre por F4, caballo por F4, rey por F4, C6, E3, rey C2, rey F3, C7, E2, C8, coronando dama, E1 coronando dama. Y tras esto, ambos grandes maestros acuerdan las tablas, ya que viene dama por F5 jaque, rey G3 y bueno, este final, jugado con cuidado, no arroja ventaja para ninguno de los dos oponentes. Ahora vamos con el grupo C, donde en la otra partida, Vidit ha derrotado a Dubov y acá el duelo más interesante del grupo. Blancas para Lewon Aronian, negras para el adolescente gran maestro alemán, Vincent Keimer. Inicia esto con E4, C6, defensa Caro-Kann, D4, D5, E por D5, C por D5, alfil D3. La variante del cambio es la Caro-Kann, caballo F6. Ahora bien, lo más usual acá es jugar caballo C6, amenazando ganar el peón D4. Y luego de C3, dama C7, impidiendo un alfil F4 de las blancas. Pero en la partida, el alemán ha jugado caballo F6. El armenio, hoy representante de los Estados Unidos, juega H3. Con este enfoque, las blancas evitan que las negras puedan desarrollar su alfil de dama, tanto en F5 como en G4. Sigue esto con caballo C6, caballo F3, caballo B4, atacando al alfil blanco. Esto es posible al no haber jugado el primer jugador la jugada C3. La partida prosigue con caballo C3, G6, caballo C5, A6. Esto prepara en buenas condiciones un caballo por D3. Es decir, si se jugaba al inmediato caballo por D3 jaque, luego de dama por D3 y alfil F5, entonces dama B5 jaque y las negras perderían un peón. Así es que desde allí tenemos el sentido de la jugada A6 de las negras. Sigue esto con enroque, alfil G7, torre E1, enroque, alfil G5,
caballo por D3. Y ahora, si se captura de dama, vendría alfil F5, así es que Levon opta por jugar C por D3. Y claro, se ven feos esos peones doblados y aislados en la columna D, pero no solo es imposible atacarlos de manera frontal, sino que además dominan casillas centrales importantes. Además, Aronian ya está soñando con ubicar el otro caballo, el que vemos en C3, en la casilla C5. La partida sigue con dama B6, caballo F3, E6. Nota que dama por B2 sería un movimiento cuestionable por caballo A4, dama B5, torre B1, dama C6, caballo B6, atacando la torre de A8 y también al peón D7. La ventaja blanca sería clara. Es por ello que Vincent ha jugado E6, Levon caballo A4, dama D6, dama D2, A5, torre a C1, alfil D7, caballo C5. Lo dicho, el caballo de Levon se ha instalado con autoridad en C5. Sigue la partida con B6, alfil F4, dama E7, caballo por D7, caballo por D7, torre C7, torre FC8, torre S1, dama D8, dama C2. Aronian domina por completo la columna abierta C, torre por C7, dama por C7, dama por C7, torre por C7, torre D8, torre B7. La estructura de peones de las negras es saludable, pero acá lo que vale es la actividad de las piezas y en eso las blancas les están dando una paliza a las negras. Sigue esto con rey F8, alfil D6 jaque. Ojo, porque una jugada como alfil C7 quizás le habría dado mayor movilidad a las negras. Luego de torre C8, alfil por B6, caballo por B6, torre por B6 y torre C1 jaque. Es por ello que alfil D6 jaque es un movimiento más preciso. Rey 8, caballo E5, alfil por E5, D por E5. Y nota cómo ha cambiado la naturaleza de la posición. De tener dos caballos poderosos en el tablero, ahora Aronian tiene un alfil que domina al caballo enemigo. Sigue esto con torre C8. El muchacho alemán busca algo de actividad de modo desesperado. Sigue esto con D4, rey D8, torre A7, torre C4, B3, torre C1 jaque. Por supuesto no, torre por D4 por torre A8 jaque, ganando, ¿verdad? Así es que torre C1 jaque, rey H2, H6, rey G3, torre C3 jaque, F3, torre C6. Y bueno, ahora el concepto estratégico de crear una segunda debilidad vendrá en la partida. Hay que crear esa segunda debilidad en el campo enemigo. ¿Cómo? Con H4, con idea de jugar H5 y así agujerear el flanco del rey rival. Sigue esto con torre C8, H5, torre C6. Bueno, no es posible ya brindar buenas alternativas a las negras en esta posición. Rey H4, torre C8, G4, rey E8. La posición negra sigue empeorando, ¿no? Sigue esto con F4, rey D8, H por G6, F por G6 y ahora la notable G5, que permite, luego de esta H5, que fue lo que jugaron las negras, responder con F5, ante lo cual Vincent Kayma abandona la partida. ¿Por qué? Bueno, porque se crea un poderoso peón pasado. Por ejemplo, si G por F5, entonces rey por H5, seguido de G6, G7, etc. Ganando. Gran e instructivo triunfo de Levon Aronian, lo que lo ubica en la punta de este grupo C. Finalmente, llegamos al grupo D, y decir que en la otra partida ha habido tablas entre Domínguez y Hare Krishna, pero en este juego sí ha habido sangre derramada sobre el tablero, y los protagonistas son Wesley So con blancas y Alexei Shirov, fuego en el tablero con negras. Inicia esto con C4, apertura inglesa, C6, caballo F3, D5, D4, caballo F6. Por transposición llegamos a una defensa eslava. Sigue esto con E3, alfil F5, caballo C3, E6, caballo H4, yendo inmediatamente por el molesto alfil negro, alfil E4, F3, alfil G6, alfil D2, D por C4, alfil por C4. Y acá lo que se ha jugado en otras partidas es A6, pero Shirov juega B5, llevándonos a una posición que nunca se había jugado. Sigue esto con alfil B3 y ahora nota el reloj. Alfil D3, jugado esto luego de 20 minutos de reflexión. La idea de Shirov es darle dinamismo a la posición y ya vas a ver cuál es la idea de esto que, en principio, impide el enroque blanco, pero tiene otra idea más.
Sigue la partida con alfil C1, alfil C4, alfil por C4, B por C4. Las negras sacrifican un peón a cambio de maximizar su desarrollo. Sigue esto con G3, C5, dama 4 jaque, caballo B de 7, dama por C4, peón de más para las blancas, C por D4, dama por D4, alfil C5, dama C4, torre C8. Acá vemos la idea de Shirov, un peón a cambio de movilizar rápidamente sus piezas. Dama E2, caballo E5, enroque, dama D3, dama por D3, caballo por D3, caballo G2, rey E7. Esta fue la idea de las negras todo el tiempo, mantener su rey en el centro, listo para el final. Sigue esto con torre D1, torre H D8, rey F1, alfil B4, caballo E2, caballo E5. Shirov pierde el hilo del juego en este momento y post partida refirió que pasó por alto un recurso simple para las blancas. Entonces, en lugar de esto, debió jugar caballo por C1, torre A por C1, torre por C1, torre por C1 y torre D2, logrando una fácil igualdad. Pero en la partida se ha jugado caballo E5, torre por D8, caballo D4, alfil C5. Esta jugada es una pérdida de tiempo por caballo B3. ¿Qué es lo que hace So? Atacando al alfil que nuevamente tendrá que moverse. Así es que sigue esto con alfil B6, rey D2, caballo D5 E4, caballo B4, alfil D2, A5, alfil C3. Y ahora, con peón de más, las blancas deben cambiar todas las piezas para maximizar la ventaja, y es lo que So hará. Sigue esto con caballo C4, A4, caballo D3, torre B1, F6, caballo E1, caballo de E5, torre C1, G5, F4, G por F4, G por F4, caballo G6, caballo D3, alfil E3, torre F1, alfil B6, F5, E por F5, torre por F5, torre D6, torre H5, torre 6, torre por H7 jaque, rey D6, rey F3, rey C6, caballo F4, caballo por F4, rey por F4, torre D6, torre F7, caballo E5, torre G7, torre D1, caballo por A5 jaque, más simplificaciones, rey D6. Y bueno, esto permite una bonita secuencia. Alfil B4 jaque, ante lo cual Alexei Shirov abandona la partida, ya que única es jugar alfil C5. Nota que rey E6 permite torre 7 jaque mate. Así es que alfil C5, y entonces caballo B7 jaque, rey C6, caballo por C5, pieza de ventaja, y esto sería todo para las negras. Wesley Sosa anota un triunfo importante para asumir el liderato en su grupo, y Shirov vuelve a sumar una derrota, lo cual le complica de cara a clasificar a la siguiente fase. Entonces vayamos a ver tabla de posiciones de cada grupo, ya jugadas 3 rondas, 3 fechas de esta fase de grupos. Espero hayas disfrutado de este resumen, y si es así, apóyalo con tu like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, y por supuesto invita a más personas a conocer nuestro canal y suscribirse. Por supuesto, agradecer a los miembros del canal, ya que gracias a ellos es posible subir contenido de manera seguida al canal. Y como siempre me despido enviándote un fuerte y caluroso abrazo, y nos estamos viendo en el siguiente video. Chao, chao.